Nicolás Navarro Castro. En primera división jugué en Necaxa 19 años, uno en Cruz Azul y otro en Pachuca. Se hizo una gran selección y quedamos subcampeones de la Copa América. En Necaxa ganamos todo. El ser un jugador profesional se necesita mucha disciplina. Y un jugador de la talla de Butragueño, del Real Madrid, de muchos campeonatos y todo, haber fallado esa. Platíquenos de la gran final que jugaron. Pero llega a la línea de meta y manda un centro diagonal y yo salgo a taparla, acaba el partido y resulta que tenía una fractura yo en la mano, en la derecha. El Mundial de Clubes, que eliminan al Real Madrid en serie de penaltis. No me puedo perder esta final con Cruz Azul y es la primera y no, yo juego. Y bueno, si hubiera sido ese gol, pues hubieran cambiado las cosas, ¿no? Hasta los grandes fallan, ¿verdad? Yo no jugué porque teníamos un portero adelante que pues era el ídolo. Fue considerado el mejor jugador de la Copa América. Chepo de la Torre pues me invita a formar parte del cuerpo técnico, ¿no? de la selección para el Mundial de Brasil. ¿Qué hay que hacer para los directivos, jugadores, cuerpo técnico y futbolistas de México para que México sea campeón del mundo? Híjole, pues aquí ya se involucran muchas cosas, ¿no? Principalmente de los dueños del fútbol. Pues esa es la gran problemática que hay en el fútbol mexicano y que Fuerzas Básicas pues no trabaja como se debería de trabajar, ¿no? Que nomás vino a robar y nomás vino a vender playeras. Con ese buen cabeceo que tenía, pues nos mete el gol y con ese perdimos. No sé por qué lo puso de lateral. Para mí eso fue un gran error, una mala táctica pues quedan en último lugar y pagan su multita y siguen en primera división. Y felicidades por esos. Gracias. No, por eso, hombre, gracias por todo. Por esa gran experiencia. Por todo. Te lo estimo mucho. Hola amigos y amigas de la chilenita del profe. Nos engalardona la presencia de un jugador mexicano y entrenador de porteros con una larga y exitosa carrera en el fútbol profesional mexicano y mundial, como lo es Nicolás Navarro Castro. Profesor, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, a todos aquí en el estudio. La verdad que es un honor venir para acá y pues dar estas anécdotas pues ya de mucho tiempo, ¿no? Sí. Gracias. Sí. Platíquenos, por favor, ¿cómo llegó al fútbol profesional? Fue de rebote, yo le digo. Estaba ahí pues en la colonia donde vivíamos. Se hizo un equipo de fútbol y faltaba el portero, pero a mí no me gustaba el fútbol en realidad, me gustaba el básquetbol. Entonces, pues ahí entre mis amigos, no, ándale, mira, que falta un portero, bueno, pues le entro. Sí. Y le entré y bueno, pues ya pasó el tiempo y bueno, pasamos a la final con el equipo Corinthians FC, que lo traía un doctor, en paz descanse, y bueno, pues nos llevaban su camioneta, y después de los partidos nos compraba la coca, los charritos, las papitas, o sea, nos atendía muy bien el doctor. Y bueno, ya pasamos a la final, y curiosamente en la tribuna estaba el profesor Walter Ormeño, técnico de Atlético Español. Sí. Y bueno, nadie de nosotros sabíamos que estaba ahí. Y ya pasó, quedamos campeones y se baja el profesor Ormeño y ya nos junta a 6 jugadores que él vio que teníamos posibilidades de ir a hacer pruebas ahí a Fuerzas Básicas de Atlético Español. Y bueno, pues me escogió a mí y a 5 jugadores del equipo. Pero como yo estaba en la casa con mis papás, mis hermanos, pues la verdad que era el estudio, no era el deporte, no era mi papá era pues así fijo, mis hijos tienen que estudiar, pues todos mis hermanos tienen carrera.
Y pues esa era la idea de mi papá, ¿no? Y bueno, pues yo ni le dije nada de que me habían escogido para las visorías. Y ya, o sea, pasó una semana, 2 semanas. Y de repente los que sí fueron, los jugadores que fueron a las pruebas, pues siempre nos veíamos ahí en la calle y me decían, oye, ¿por qué no vas? Siempre está preguntando el profe por ti. Le digo, no, pues yo estaba haciendo exámenes me imagino para la prepa, creo. Sí. Y ya pues ya le digo, no, pues a mí la verdad no me interesa. Le digo, no me interesa. Estoy haciendo mis exámenes para la prepa y bueno. Y un día en la noche, pues suena el teléfono y pues resulta que contesta mi mamá y era Walter Ormeño. Me dijo, no, pues pásame, ya se identificó él y pues ya quería hablar conmigo. Y pues ya contesté y le digo, no, pues es que a mí no me interesa el estudio y esto, no. Y ya me dice, a ver, páseme a su papá. No, pues le digo, mi papá, pues órale, te habla. Y ya resulta que pues ahí platicó con mi papá y medio lo convenció. Yo tenía 2 hermanos, yo soy el más chico de 8 hermanos, 2 hombres y yo, y los más grandes, bueno, pues eran los hombres y pues sabían de fútbol y eso, ¿no? Sí. Entonces mi papá los juntó y los llamó y les dijo que bueno, que Walter Ormeño, que era el técnico de Atlético Español, me había invitado, ¿no? Que qué les parecía, porque mi papá pues no sabía nada de fútbol. En realidad no sabía nada de fútbol, ni mi mamá, ni bueno. Y mis hermanos tenían algo de noción y pues dijo, no, pues papá déjalo ir, ¿no? Déjalo que se pruebe y pues a ver qué pasa. Y bueno, pues ya así fui a las prácticas. Estaban haciendo un equipo piloto para jugar un torneo que se llama el Torneo de los Barrios. En ese entonces lo patrocinaba el Heraldo de México. Y era un torneo a nivel nacional. Había más de 100 equipos ahí, ¿no? Entonces entramos nosotros, ya pues las visorías y todo, pues me quedé y fuimos a jugar pues la copa esa, el torneo ese de los barrios, y pues a todos los partidos iba Walter Ormeño y otras gentes de ahí de su staff. Y bueno, pues nos empezó a ver y bueno, pues ahí quedamos campeones del torneo de los barrios. Y bueno, después, el año que entra, viene otra vez torneo de los barrios y yo daba la edad y volvimos a ser campeones. Entonces, pues ya Walter Ormeño pues ya me tenía más visualizado, ya sabía cómo jugaba, pues me vio cualidades y bueno, pues me empieza a llevar al primer equipo. Ya, primero fuerzas básicas y luego que en ese tiempo eran reserva especial, sí, que jugábamos los partidos previos al partido de la primera división. Uh-huh. Y bueno, pues se me dio pues prácticamente todo muy fácil, ¿no? No es como ahora que hay que estar y bueno, a mí se me dio fácil, la verdad, pero otros le han costado muchísimo para llegar. Sí, muy bien. Profesor Navarro, ¿y cuáles son sus cualidades o habilidades que lo mantuvieron durante 2 décadas como portero profesional y de selección mexicana? ¿Cómo le hizo? Pues aquí hay mucha disciplina, o sea, el ser un jugador profesional se necesita mucha disciplina, el comer bien, el dormir bien. Entonces, digo, primero empieza por la disciplina, ¿no? Pues el apoyo de tu familia. Ya cuando cuando me caso, pues mi familia, mi esposa, el apoyo, digo, las cualidades, pues obviamente yo las aprendí del básquetbol, no en realidad, porque en ese tiempo no había entrenador de porteros. Uh-huh. Entonces yo todas las habilidades las aprendí del básquetbol. Porque toda mi infancia, toda mi secundaria, primaria, secundaria, pues yo hice básquetbol.
Entonces el básquetbol para mí tiene todos los principios del portero, el agarre, el perfil, el fildeo, el desmarcarte, o sea, ver, o sea, pensar, el salto, o sea, todos esos principios en realidad pues, son los del portero, ¿no? Sí. Entonces yo ya tenía esos principios, el agarre, lo que me faltaba eran las caídas, cómo caer, cómo aventarme, y eso prácticamente pues lo aprendí, pero pues, lúdicamente, a través del tiempo, ¿no? Pero no a alguien que me haya enseñado. Entonces pues ya tenía las cualidades, ¿no? Por eso digo, nunca tuve una lesión fuerte, nunca hasta ahorita, hasta la fecha, con mis 62 años de edad, no tengo una fractura, no tengo pues nada, en realidad nada. Y de eso pues doy gracias a Dios, ¿no? Pero pues eso fue lo que me hizo pues extender mi carrera, ¿no? A 21 años de jugador activo. ¿Y en qué equipos jugó, profesor? En primera división jugué en Necaxa 19 años, uno en Cruz Azul y otro en Pachuca. Fueron 3 equipos nada más. Yo toda mi carrera la hice en Necaxa. ¿Y cuántos campeonatos obtuvo en los diferentes equipos, por favor? Pues en Necaxa ganamos todo, prácticamente todo, ¿no? Yo gané 2 de liga nada más. De los 3 que tiene, yo gané 2. Pero ganamos CONCACAF, ganamos Merconorte, ganamos Copa, el torneo de Copa, campeón de campeones. O sea, de ahí fueron como unos 6, 7 títulos. Y luego, pues bueno, salgo de Necaxa, me voy a Cruz Azul y salimos campeones en invierno del 2002, no. 97, como 97. 97, sí, exacto. Y bueno, quedamos campeones, también ganamos la CONCACAF, perdón. Y bueno, pues también ahí tuvimos varios logros en Cruz Azul. Pachuca estuvo un año, ahí pues en realidad el logro que fue de Pachuca pues fue sobrevivir a primera división porque ascendía. Entonces, pues el objetivo era quedar en primera división y bueno, se logró. Y ya regreso a Necaxa y bueno, pues ya fue cuando me retiro. Sí. Y en el primer campeonato con Necaxa, 94-95, platíquenos de la gran final que jugaron por favor, una anécdota de esa gran final, ¿fue Cruz Azul? Cruz Azul, sí, bueno, aquí está el suéter, por ahí, de ese lado. Con ese quedamos campeones, entonces pues sí fue una final, fue un torneo muy bueno, la verdad que con Manolo Lapuente en paz descanse, con Mario Carrillo de auxiliar y el profe Basagastegui de preparador físico, pues lograron hacer una familia, ¿no? Un equipo que prácticamente teníamos muchos años de jugar juntos, que esa fue la base. Ya el profe Manolo pues incrustó 2, 3 jugadores que hacían falta y bueno, se logró ese clic, ¿no? De jugadores, cuerpo técnico, directiva. Y bueno, pues se logró, llegamos a la final y bueno, pues llegamos en buen momento, en buena situación anímica. Y bueno, el primer partido en el Azteca fue un partido pues muy difícil, muy peleado de los dos. Y en una jugada que yo salgo, vino Zamora y creo que fue el Cuchillo el que lo traía marcando, pero llega a la línea de meta y manda un centro diagonal y yo salgo a taparla. Y Carlos Hermosillo se barre y me pega en la mano. Y entonces pues ya, bueno, acaba el partido y resulta que tenía una fractura yo en la mano, en la derecha. Una fisurita, no fractura, fue fisura. Pero resulta que nadie supo eso. Entonces, pues para mí dije, no, pues la final, ¿cómo estás? Y
y yo acabando me ponía una férula. Entrenaba y pues el doctor me ponía un vendaje ahí para no lastimarme más. Pero eso nadie supo que estaba yo lastimado, ¿no? Sí. Y me decía, ¿cómo te sientes? No, me decía Manolo, ¿cómo te sientes? El doctor, no, pues yo no me puedo perder esta final con Cruz Azul y es la primera y no, yo juego. Y bueno, pues gracias a Dios pude jugar. Y pues bueno, una jugada que bueno es que Carlos Hermosillo agarra la pelota afuera del área grande, yo lo veo y le achico, pero él también me ve y me la bombea. Entonces yo recorro, me perfilo y la saco pues ahora sí, con la yema de los dedos, ¿no? Apenas. Sí. Y bueno, si hubiera sido ese gol, pues hubieran cambiado las cosas, ¿no? Y bueno, pues esa jugada para mí fue fundamental en ese partido y bueno, pues al final quedamos campeones. Muy bien. Y el segundo campeonato, el bicampeonato, que fue la temporada 95-96, también, ¿qué hizo para ganar esa gran final también? ¿Qué formación utilizaba el profe Manuel Lapuente, que en paz descanse? ¿Con línea de 3, línea de 4, línea de 5? No, él era 4-4-2. Él no movía 4-4-2. Luego ya en la siguiente cambió un poquito, pero o sea, con los mismos jugadores ponía a Ivo Basay adelante como centro delantero y a Peláez lo ponía como un segundo delantero. Entonces era 4-4-1-1. Ya no era el 2 clavado, que fue cuando ganamos. Ya era 4-1. ¿Por qué? Porque Ricardo Peláez a mí me decía, tú lánzala, cada que despejes, lánzasela a Ricardo. Ricardo tenía un buen cabeceo. Entonces yo se la mandaba y él cabeceaba. Del lado derecho teníamos a Luis Hernández, teníamos Luis Hernández, el Ratón Zárate, o sea, eran unas balas. Luego Ivo Basay y luego Ricardo pues se metía también. O sea, teníamos un equipazo. Entonces ese era el sistema de Manolo. Muy, muy raro lo cambiaba. ¿Por qué? Porque pues le funcionaba, ¿no? Sí. Y bueno, esa final con Celaya, pues la verdad que el reglamento nos favoreció, ¿no? Porque ahí era, pues el empate nos favorecía a nosotros porque quedamos en la tabla general en primer lugar. Entonces, pues los 2 partidos los empatamos. Pero hubo una jugada ya en el Azteca, que fue la final, que me marcó a mí, ¿no? Porque también un centro y el español... ¿Era Michel Butragueño? No, el otro, un chaparrito, ay, se me fue el nombre. Butragueño, perdón, sí, Butragueño. Él, le mandan el centro y estaba solo frente a mí. Yo lo vi, o sea, ni me dio tiempo de salir ni nada. O sea, a mí me sorprendió verlo solo. Y cabecea, o sea, hace el movimiento y pues el balón siguió de largo. No, sí lo cabeceó, pero siguió de largo. Sí. Y salió, o sea, no fue gol y me empecé a reír. Yo dije, no, o sea, solo y un jugador de la talla de Butragueño, del Real Madrid, de muchos campeonatos y todo, haber fallado esa, o sea, yo me reí y dije, no, pues hasta los grandes fallan, ¿verdad? Y bueno, pues quedamos empatados y el reglamento pues nos dio el campeonato. Sí, muy bien. ¿Y antes de los partidos, qué hacía usted para mantener ese gran rendimiento futbolístico? ¿Qué les decía a sus defensas? A ver, ubícate aquí, ese gran liderazgo y capacidad que usted mostró. Ahí, por ejemplo, bueno, en la semana de entrenamiento, pues esa es donde te pones de acuerdo, ¿no? Ya previo al partido, pues ya son nada más ajustes y todo, ¿no?
pero en la semana en realidad es donde te pones de acuerdo con los jugadores, como igual Manolo, Mario Carrillo, que era el auxiliar, pues nos ubicaba, ¿no? Cómo íbamos a jugar en táctica fija y todo, sí. Pero pues es que éramos muchos líderes, Nacho Ambriz, García Aspe, Ivo Guasay, Ricardo Peláez, el Picas Becerril, o sea, éramos un equipo de líderes, ¿no? Sí. Lalo Vilches, o sea, hoy peleamos para que haya uno o dos. Necaxa tenía casi todo el equipo, era el 90% de líderes, que tomábamos decisiones y que decíamos, que nos regañábamos, que nos mentábamos la mamá. Entonces era un equipo muy fuerte y en el aspecto mental y de líderes, ¿no? O sea, todos nos hacíamos caso, o sea, yo te corregía y yo lo aceptaba, y el que no aceptaba, pues íbamos y le echábamos así que un montón, y bueno, o sea, para que no se hiciera personal, yo le decía, luego venía Beto, luego venía Nacho, entonces pues decíamos, bueno, pues si ya me dijeron 3 o 4, pues en realidad el que estoy equivocado soy yo, no ellos. Entonces no se hacía personal, entonces era un equipo que íbamos con todo, o sea, que sabíamos. Entonces ya previo al partido pues ya era nada más ubicarte, o sea, como, a ver, nosotros no nos tienen que meter gol. Yo le decía a mis defensas, a mis 4 defensas y al contención que era Nacho, y los juntábamos y decíamos, nosotros tenemos que defender, no nos tenemos que preocupar por atacar, nosotros no nos tienen que meter gol. Esa era nuestra consigna. Y bueno, adentro del campo pues estar gritando, estar acomodando a los defensas, y bueno, pues es así como pues nos manejábamos en ese tiempo, ¿no? Porque también marcó una historia en el fútbol mexicano, ¿no? 7 partidos sin recibir gol. Sí. También histórico, ¿no? Lo marcó. Sí, por favor, platíquenos. Sí, ese fue con Saporiti. Saporiti, él su sistema pues no era tan equilibrado, pero sí manejaba o trabajaba mucho la defensa. Entonces, pues nosotros empezó la temporada y pues empezamos 0-0, y luego ganando 1-0. Ya hasta nos dimos cuenta como que íbamos con el cuarto partido, que pues el 0, ¿no? Y entonces pues ya nuestra palabra antes de empezar el partido, que ya nos juntábamos, entonces, el 0 atrás. Entonces pues ya sabíamos que no nos deben de meter gol, ¿no? Entonces se hizo muy famosa esa palabra antes del el 0 atrás. O sea, nosotros manteniendo el 0, teníamos gente capaz adelante como para meter goles y generar pues muchas ocasiones de gol, porque era un equipo fuerte, era un equipo bondadoso, que nadie era pues quería ganar él solo, ¿no? Sino todos, o sea, todos éramos bondadosos ahí en ese aspecto. Entonces, pues ya empezó el quinto partido y pues el 0 y la gente pues ya empezaba a hablar, los comentarios, los periodistas, los de la tele, no, pues que el 0, ¿y quién le va a meter el gol a Navarro? ¿Qué esto, qué lo otro? Entonces empezó y ya pues nos querían meter presión, a mí me querían meter presión, porque pues ya, ¿y quién te va a meter el gol? ¿Y en qué minuto te lo van a...? No, pues Dios sabe, ¿no? Yo qué voy a saber, yo voy a defender, mi equipo vamos a defender, porque no nada más soy yo, es el equipo. Todos defendemos, todos atacamos, entonces, pues no, nosotros íbamos partido a partido ya. Y bueno, pues ya nos tocó contra América, y nos marcan un penal. Y dije, no, pues aquí ya se acabó la racha, ¿no? Lo pateó Lalo Vacas, sí, y pues, se lo paro a Lalo, y siguió la racha. Siguiente partido, Cruz Azul. Y no, pues Cruz Azul, ya nos enteramos de que tenían una prima especial para que el que nos metiera gol, o sea, se iba a llevar una prima especial, o sea,
hasta el equipo les daba dinero para que nos metieran gol. O sea, bueno, pues es así, ¿no? Y bueno, pues el que me metió el gol fue Carlos Hermosillo. Él fue el que rompió esa racha. Y bueno, pues así es el fútbol, ¿no? En algún momento te tenían que meter gol, ¿no? Claro. Ajá. Y también otra gran historia que usted realizó con Necaxa, el Mundial de Clubes, que eliminan al Real Madrid en serie de penaltis. Platíquenos esa historia del fútbol mexicano, por favor. Ahí no me tocó. O sea, nosotros ganamos el pase para ir al Mundial de Clubes. Ahí es cuando yo me voy a Cruz Azul. Y el que va es el Chato Pineda con el Monstruo Álvarez. El que juega ahí ese Mundial de Clubes es el Chato Pineda. A mí ya no me tocó porque yo justo ese torneo yo me voy a Cruz Azul. Y ya no me tocó esa experiencia. Pero pues como fue y como la platican, pues fue maravillosa, ¿no? Haber enfrentado al Real Madrid y bueno, del tú a tú y todo, pues haberle ganado, pues fue una experiencia muy padre. ¿Y su experiencia en el Cruz Azul, profesor? Bueno, en Cruz Azul, ahí yo ya estaba firmado con Monterrey. Con Monterrey yo ya estaba firmado. Bueno, habíamos platicado, no firmado, habíamos platicado y yo ya estaba de acuerdo en el dinero, en todo, el tiempo que me iba a quedar y todo. Y bueno, pues recibo una llamada y era Mario Carrillo, que Mario Carrillo era el auxiliar del Flaco Tena en Cruz Azul. Y me dice, mira, estamos acá en Cruz Azul, ¿para qué te vas a Monterrey? Y ya me dijo, pues ¿cuánto te ofrecen allá? Y yo ya le dije, porque yo ya había hablado de dinero. Y le digo, no, pues me están ofreciendo tantos años y esta cantidad, ¿no?, de dinero. Dice, no, diles que por temas personales te vas a quedar en México, que no vas a salir. Dice, acá va a haber más dinero y vamos a ser campeones. Le dije, bueno. Entonces Cruz Azul, pues obviamente pues, siempre ha sido un equipo fuerte, ¿no? Sí. Siempre es competitivo y todo, pues y lo estaban reforzando pues, para ser campeón. Y bueno, pues yo salgo de Necaxa y me voy a Cruz Azul y digo, pues ya, Monterrey, pues bueno, pues ya les dije que no. Y me voy a Cruz Azul y la verdad que había un buen equipo, muy buen equipo. Benjamín Galindo, Carlitos Barra, Adomaitis, Palencia, El Conejo, Carlos Hermosillo. O sea, un equipo fuerte, poderoso también. Había uno o dos argentinos más, que no recuerdo el nombre. Y bueno, pues se conjuntó un equipo muy fuerte. Y pues el primer año, la primera temporada que estuve en Cruz Azul, pues salimos campeones. Entonces, me decían, oye, tú al equipo que vas eres campeón. Pues sí, Leo, tenemos esa mentalidad y tenemos esa fuerza que pues Dios me dio, ¿no? Me tocó y dije, pues va a ser campeón otra vez y adelante, ¿no? Esos dones y talentos futbolísticos y como ser humano también, profesor Navarro. ¿Y cuántos partidos jugó en selección mayor de México, por favor? Ahí fueron muy pocos, en realidad fueron muy pocos. Yo estuve toda la etapa del Mundial del 94 con Miguel Mejía Barón, desde que de que él lo nombraron. Bueno, yo desde antes con Bora Milutinovic, yo estuve convocado varios partidos amistosos. Luego ya viene la época de Miguel Mejía Barón y yo me aventé todos los 4 años del proceso para el Mundial del 94, pero justo me lastimó 1 mes o 2 meses antes y pues ya no me alcanzó para llegar. Pero yo estuve en la Copas de Oro, en la Copa del Rey Fahd, en todos los torneos buenos que teníamos. Yo no jugué porque teníamos un portero adelante que pues era el ídolo, era el que tenía pues ese
ese ángel, ¿no? Pues de estar ahí en la portería, que era Jorge Campos. Y nos llevaba una gran ventaja a él, porque él sabía, como era delantero, él sabía jugar muy bien con el pie. Entonces en ese tiempo es cuando cambian la regla, que el portero, ya antes pues la agarrábamos y la botábamos, íbamos para todos lados y la botábamos. Sí. Pues ahora ya no, ahora ya tenías que jugar con el pie y todo, y a él pues le cayó como anillo al dedo esa regla. Entonces él dentro de todo el fútbol mexicano era el que nos llevaba esa ventaja. Entonces pues él fue el portero titular de ese mundial, ¿no? Y de esa convocatoria, pero yo estuve todo el tiempo, los 4 años yo estuve convocado en la selección. Fuimos a la Copa la Copa América y fuimos subcampeones. Con Miguel Mejía Barón fuimos subcampeones, que nos gana Argentina en Ecuador. Ahí fue pues también una gran experiencia, ¿no? Iba Hugo Sánchez, pues ahora que son técnicos, ¿no? El Piojo, el Potro Gutiérrez, Nacho Ambriz. O sea, era una selección: Luis Flores, Luis García, Sague, Carlos Hermosillo. No es cierto, Carlos no iba en esa selección. Iba Sague, iba Hugo Sánchez. Entonces, los defensas de Pumas, que era el Capi Ramírez Perales, Claudio Suárez. No, la verdad que era una selección muy, muy buena y muy atractiva y muy competitiva. Y Mejía Barón pues nos halló el modo, ¿no? García Aspe, Nacho Ambriz, nos agarró el modo, y bueno, pues se hizo una gran selección y quedamos subcampeones de la Copa América. Y Ramón Ramírez también, porque que fue considerado el mejor jugador de la Copa América. Sí, y curiosamente el mejor jugador, y él fue el que... bueno, él no tuvo la culpa, porque Miguel lo puso, él era extremo, y lo puso de lateral. Entonces, pues ahí fue por donde se lo llevaron muy fácil, mandan el centro, y Batistuta, pues con ese buen cabeceo que tenía, pues nos mete el gol, y con ese perdimos. Pero pues Ramón Ramírez era muy bueno. No sé por qué lo puso de lateral ese partido. Pues, algo le ha de haber visto Miguel, ¿no? Sí. Pero bueno, pues no funcionó. Y también la selección mexicana hizo otra gran Copa América en Uruguay en 1995, 2 años después también. Sí, ahí estuvimos con los 3 porteros de Cruz Azul que quedamos campeones, que era el Conejo, Campos y yo. Estuvimos en esa selección, en la Copa América de Uruguay. Pues también pues estuvo bastante buena, pero ahí no logramos pasamos la siguiente ronda, y ya nos echa, no me acuerdo quién nos echa, pero cuartos de final, ¿verdad? Llegan hasta cuartos de final. Y pues ya ahí ya no pasamos. Pero digo, fue también una bonita experiencia y bueno. ¿Y qué, profesor Navarro, y qué hay que hacer para los directivos, jugadores, cuerpo técnico y futbolistas de México para que México sea campeón del mundo? Y más ahora que viene el tercer campeonato, primer país de FIFA que organiza la tercera Copa Mundial. Gran oportunidad para ser campeón. ¿Qué hay que hacer, profesor? Híjole, pues aquí ya se involucran muchas cosas, ¿no? Principalmente de los dueños del fútbol. Estoy hablando de México, ¿no? Nos dan la oportunidad de ser protagonistas por tercera vez un mundial en México, y bueno, y no tener esa selección que todo el mundo queremos, ¿no? Una selección competitiva, una selección que vaya al tú por tú con cualquier selección. O sea, no tenemos la materia prima que son los jugadores. Quitan el descenso, que es donde el descenso pues, se forjaban ahí muchos jugadores para tener más proyección en primera división. Y bueno, pues eso desde ahí empezamos mal. Los dueños que
pues que estaban abajo los equipos, pues no hay que quitar el descenso y esto, y bueno, para mí eso fue un gran error, una mala táctica de los dueños, algunos muy beneficiados, por ejemplo Santos, Puebla, Querétaro, que pues no tienen mucha inversión. Digo Santos últimamente, porque pues antes era protagonista, ¿no? Pero pues ellos fueron unos de los primeros que dijeron que se quitara el descenso, ¿no? Entonces, pues no, algunos se beneficiaron y otros como equipos grandes, América, Pumas, Cruz Azul, pues que les valía, ¿no? Es la verdad, o sea, si lo quitan, pues que lo quiten, pero pues a nosotros no nos beneficia. Pero a otros sí les benefició y siguen beneficiándose porque pues quedan en último lugar y pagan su multita y siguen en primera división. Antes no, ahora no perdían 120,000, ¿qué eran? 120 millones de pesos. Nada más pagas los 120 y ya sigues en primera. La franquicia de una primera división es de millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí sí se perdían y sentía el equipo que perdían. Había equipos que ya no ascendían. Entonces, y por ejemplo un Zacatepec, un Irapuato, un Morelia, o sea, descendían y ya no volvieron a ascender, ¿no? Entonces, pues esa es la gran problemática que hay en el fútbol mexicano y otra que bueno, que Fuerzas Básicas pues no trabaja como se debería de trabajar, ¿no? Entonces ahí meten gente que les pagan 2 pesos y pues ahí, o sea, deberían de pagarles bien, deberían de pagarles como, porque es el fruto de toda primera división, ¿no? De todos los equipos. Sí. Algunos pues prefieren traerse a un extranjero que cuesta 200,000 pesos, que si por ahí les va bien, pues ya lo venden, o sea, como un Necaxa, ¿no? Que su forma su modo de ver el fútbol, pues es comprar barato, hacerlos y venderlos. O sea, ese es su modus vivendus, ¿no? Porque otros que Tigres, Monterrey, América, Cruz Azul, Toluca, que lo está haciendo ahora, pues ya por billete, ¿no? Ya se traen jugadores de la talla de Ramos, ¿no? De Canales, de jugadores ya de mucho nivel, ¿no? Pero también hizo un comentario, por ejemplo, por lo que vi, de que nomás de Ramos, de Sergio Ramos, hubo un comentario de un director técnico que nomás vino a robar y nomás vino a vender playeras. ¿Qué opinas de eso? No, pues sí, es una bomba, o sea, bomba, digo, que dices, bueno, pues viene un jugador de la talla de Ramos, ¿no? De campeón, pero bueno, pero ya vienen ya grandes, que vinieran, pues no sé, en una edad donde, pues sí todavía compites, pero Ramos, o sea, la principal virtud de Ramos, pues es defender, ¿no? Pues es defensa, y él metió goles, entonces pues todos decíamos, no, pues es que Ramos y él, o sea, y cuando lo enfrentaban mano a mano, pues se lo llevaban muy fácil. Entonces, pues no, o sea, el fútbol mexicano también tiene sus, ¿cómo se llama? Sus aspectos que son positivos, ¿no? Qué rápido, es fluido, o sea, tenemos jugadores rapidísimos en el fútbol mexicano, bueno, extranjeros y mexicanos, y un defensa ya con mermado y todo, pues no puede. Entonces por eso les metieron muchos goles también a Monterrey. O sea, no digo por Ramos, ¿no? Pero algunos sí tuvieron que ver con Ramos. Sí. ¿Y tu experiencia del fútbol actual al fútbol de tu época? ¿Qué diferencia notas? No, muchísima. Día a día se está haciendo, bueno, muchas reglas, pero por ejemplo, nosotros antes era era más cuadrado el 4-4-2, el lateral, media cancha y te regresas, no tienes que subir.
O sea, era muy cuadrado, o sea, los defensas eran defensores, no tenían por qué ir a atacar. Ahora, hoy en día, pues ya el lateral pues ya es carrilero, ya por ejemplo, tienes que ser un atleta, o sea, lo que le comentaba al principio, ya tienes que ser más, más profesional, ¿no? Antes, pues los que llegábamos y pues éramos equipos llegábamos jugadores de barrio, ¿no? Ahora ya no tenían estudios o no teníamos estudios. Ahora, hoy en día ya son más preparados, ya si fuerzas básicas, si no estudias, no estás en fuerzas básicas. Entonces, ya el jugador es más preparado, es más atleta, ya es de más correr, de más dinamismo, más dinámica. O sea, ahí ya influye muchas cosas. En ese tiempo no, a nosotros nos decían, si te metes al gimnasio, te vas a poner duro. Pues no es cierto, hoy el gimnasio es fundamental para un jugador, para tener fuerza. O sea, había muchas cosas ha habido muchas cosas que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el portero, ya ahorita necesitas un especialista en portero, en entrenar porteros, digo, sí. O sea, antes nosotros no teníamos, o sea, nuestro entrenamiento era 20 balones afuera del área y tiro a gol. Pues eso no nos decía, no me corregían cómo caer, cómo achicar, cómo perfilarme, cómo ir a un balón arriba, o sea, no teníamos esos entrenadores, ¿no? Hoy en día, pues ya por ejemplo, yo soy entrenador de FIFA, o sea, tengo mi título de FIFA, de entrenador de porteros, y nos estamos actualizando cada rato, entonces día a día estamos mejorando, ¿no? Ya, por ejemplo, hoy yo veo mucho que estoy implementando mucho la neurociencia en el deporte, bueno, en el portero, sí. que bueno, tenemos muchas cosas en el cerebro que es como un celular, nada más hay veces que, por ejemplo, yo lo utilizo para ver, para hablar o para mandar mensaje, o para ver ahí de repente Facebook. Hay en el teléfono tenemos 1000 cosas que no lo usamos, y es igual el cerebro. El cerebro es tan perfecto que tenemos que activarlo. Si no lo activamos, se queda dormido. Activamos unas cosas que es el día a día, pero no las que deberíamos de usar perfectamente, ¿no? Entonces, hay unas que están así, o sea, son impulsos eléctricos. Si unos están así y este está así. Entonces, estos son los que tenemos que activar. ¿Para qué? Para que estén los dos así. Pac, 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 pac. Entonces, la neurociencia para mí ahorita es lo que yo estoy implementando en el portero, ¿no? Entonces, digo, ya se había entrenado un poco esto, pero nadie sabíamos por qué. Ahora hay un por qué y para qué. Entonces, eso es lo que estamos implementando hoy en día. Profesor Navarro, ¿y nos puede dar su gran experiencia y grandes logros como entrenador FIFA de porteros? Porque sabemos que usted logró la máxima campeonato mundial, la sub-23, la primera medalla olímpica para México en Inglaterra 2012. Y aquí tenemos la gran medalla del profesor. Platíquenos por favor de esa. ¿Cómo le hizo? ¿Qué hizo para lograr esa gran hazaña de México? Sí, bueno, viendo ahí bueno, Chepo de la Torre pues me invita a formar parte del cuerpo técnico, ¿no? de la selección para el Mundial de Brasil, y empezamos la trayectoria, ¿no? O sea, para lograr los 4 años de proceso, ¿no? Bueno, en ese cuerpo técnico la verdad que estaba muy amplio, o sea, estaba el Flaco Tena, estaba Chava Reyes, estaba el Yayo de la Torre, Chepo, por supuesto, el profesor Charly García de preparador físico y yo como entrenador de porteros. Entonces era un cuerpo técnico bastante
profesional y capaz. O sea, capaz, ¿no? Porque pues Yayo técnico, el Flaco campeón, el Yayo también campeón, o sea, creo que la verdad que embonábamos muy bien todo ese cuerpo técnico y también pensando que se venían las Olimpiadas, ¿no? Entonces las Olimpiadas pues ya las iba a agarrar el Flaco Tena con Chava Reyes, pero todos involucrados, ¿no? O sea, todo el cuerpo involucrado en la selección mayor y en la olímpica. Entonces, pues sí, ya empezamos con la selección mayor y la verdad que muy bien, o sea, los tres primeros años pues nos fue bien, la verdad, o sea, las eliminatorias pues íbamos bastante bien. En ese trayecto pues se meten las Olimpiadas, ¿no? Entonces empezamos a ver jóvenes que dieran la edad como porteros, ¿no? En mi caso como porteros para ver a quién podíamos llevar. Teníamos no ventaja, o sea, todas las selecciones en las Olimpiadas tienen el poder llevar a 3 jugadores mayores. Entonces, pues tenía, por ejemplo, a Hugo González, tenía a... Uribe Peralta. No, hablando de porteros. Ah, perdón. Sí. Tenía a Hugo González, tenía a ahí se me fue el de Xolos, a Toño Rodríguez, que eran buenos porteros, o sea, daban la edad para las Olimpiadas. Entonces, pues ya empezamos a tener pues acción, ya partidos amistosos, inclusive fuimos a la Copa América a Chile, o sea, no fue la grande, sino mandamos, bueno, Chepo mandó a la Olímpica. Ahí nos echamos a todo mundo en contra, que por qué la Olímpica, que por qué, o sea, nosotros sabíamos por qué, porque era para foguearlos. O sea, y aparte, o sea, no podíamos, se venía la Copa de Oro, o sea, no podíamos estar las dos selecciones mayores jugando la Copa América y luego jugando la Copa de Oro luego. Entonces teníamos que dividir, entonces ahí vamos a aprovechar la Olímpica para que se foguee y nosotros enfocarnos la mayor para la Copa de Oro, porque si ganábamos la Copa de Oro, íbamos directamente, nos ganábamos el puesto para ir a la Confederaciones, a Brasil. Entonces las dos eran muy importantes, ¿no? Mucha gente bueno, periodistas y bueno, gente de fútbol nos atacó y por qué la Olímpica, la Copa América y que no sé qué. Pero al final, pues esa experiencia que tuvo, porque jugó con equipo, con Chile, que era el protagonista, se le jugó al tú por tú y entonces, pues esa experiencia de esa Copa América nos sirvió a muchos jugadores y a mucho como cuerpo técnico también, ¿no? Sí. Entonces llevábamos ahí una base muy buena y ya después pues tuvimos una pretemporada en España, jugamos con equipos muy buenos ahí en España, de rivales, y luego pues de ahí pues ya nos vamos a Londres, ¿no? Entonces fueron partidos intensos, fuera de aquí del confort de México, que normalmente pues siempre Estados Unidos. Nosotros hicimos muchos partidos en España, en Inglaterra, o sea, antes de empezar las Olimpiadas. Entonces, pues ya cuando se decide, a ver, bueno, ¿qué mayores vamos a llevar, no? Sí. Entonces, obviamente teníamos que llevar un portero. Y estaba entre Memo Ochoa y Chuy Corona. Sí. Pues bueno, ya ahí el debate, mucha gente que Ochoa. Chuy Corona venía teniendo un proceso muy bueno en Cruz Azul. O sea, era el de los mejores. Él para mí en ese tiempo se me hacía más completo porque él sale a cortar centros, o sea, tenía un buen agarre, o sea, estaba mejor que Ochoa.
No, y cuando empieza a decir que Chuy Corona, no, hombre, me eché encima a todos hasta, no voy a decir nombres, pero un federativo de la selección que me querían obligar A llevar otro jugador. llevar a Memo Ochoa. Y no. Platiqué con Chepo, platiqué con el Flaco Tena. Le digo, miren, para mí, yo con bases, yo les digo, con videos, y lo hice. Chuy Corona es este y Memo Ochoa es este. Para mí, en este momento, el que me conviene es Chuy Corona. Y tuve la fortuna de que el Chepo y el Flaco Tena me decía, Nico, tú eres el entrenador de porteros, tú tienes todo el poder, nosotros te vamos a apoyar. No, y para mí, bueno, pues dije, eso es lo que queremos todos, ¿no? Que te apoyen, y no meter a los federativos. O sea, con que yo tuviera la anuencia de Chepo y del Flaco Tena, lo demás pues ya salía sobrando. Pero sí era un golpe a la federación, ¿no? Y ya, bueno, no a la federación, a uno que estaba ahí. Y ya al final, pues nos decidimos por Chuy Corona y fue el que nos salvó. En la semifinal nos sacó todo, bueno, no en la semifinal, ya en partidos anteriores nos venía demostrando que estaba en el momento justo. Sí. Y bueno, en la semifinal sacó todo. Y ya la final, ya cuando nos enteramos que era Brasil, ya íbamos perdiendo ahí 2-0, ¿no? Pero el Flaco Tena lo que tiene es de que hace un buen vestidor. O sea, al jugador lo lleva muy bien, o sea, entre camadería, o sea, no amigos, o sea, en el fútbol no hay amigos, menos un técnico con un jugador, no pueden ser amigos. O sea, el jugador tiene que respetar al técnico. Acá vimos voy a hacer un paréntesis, cuando entra a la selección que supuestamente los jugadores estaban con él, que lo habían escogido ¿cómo se llama, Brenda? Perdón. El vecino que estaba ahí con nosotros, que era técnico del Necaxa. Bueno. No. No. El de Pumas. El de Pumas. No, bueno, el técnico de la selección que lo llevó, que entró de relevo a la Copa de Oro. El Jimmy Lozano. Jimmy Lozano, sí. Jimmy Lozano. Ahí, a lo que voy es de que, o sea, los jugadores dicen, no, pues es que son amigos, o sea, todos ellos, pues hay unos que habían jugado con Jimmy y todo, y no puede haber amigos, pueden ser compañeros o compañeros de profesión, pero debe de tener un límite el técnico con el jugador. O sea, un respeto del jugador al técnico. No le tiene que faltar el respeto ni nada. Y acá 8 o 10 jugadores pues contra Jimmy. No, primero muy bien y un mexicano y todo. Y al final le dieron la espalda. O sea, no se debe. Entonces, el Flaco era lo que tiene, que hace buen grupo. Ahorita lo está demostrando en la selección allá de Guatemala, de Honduras o Guatemala, no recuerdo. Pero bueno, está haciendo buen trabajo y es lo que hace. Entonces el Flaco se trajo a Uribe Peralta, se trajo a Salcido y trajimos a Chuy Corona, que eran los mayores, ¿no? Brasil pues traía a Neymar, a Hulk y a Oscar, un contención ahí muy elegante. Eran sus tres, Neymar, Hulk y bueno, nosotros tenemos a Uribe, a Chuy Corona y a Salcido, ¿no? Y bueno, pues la motivación del Flaco antes de empezar previo a la final, pues fue un speech muy bueno, muy motivante, pues todos salimos motivados y todo. Dice, Brasil hay que atacarlo, luego.
Ya cuando vean la estaca ya adentro ya no van a poder levantarse. Y así fue, ¿verdad? Así fue. Así fue. Desde Oribe venía lastimado y lastimado y lastimado y lastimado. Y justo se recupera para la final y fue determinante. Jugadas tácticas fijas que hacía Chava Reyes, que fue uno de los goles que nos dio en la final, ¿no? del campeonato. O sea, se trabajó muy bien con esa selección y al final pues se logró ese título que digo, en el fútbol nunca se había logrado, ¿no? Entonces, es un logro, el mayor logro que se ha hecho en el fútbol mexicano. Sí, es cierto. Y por favor, ¿nos puede platicar también de la transición que hubo del Club Necaxa a Aguascalientes? Uh-huh. Sí, pues... ¿Cómo la vivió, por favor? Sí, pues justo fue cuando yo me retiro. En el 2003 yo me retiré, pero yo ya me había preparado para ser técnico, ¿no? Entonces Raúl Arias me dice, bueno, yo me retiro y justo cuando me retiro y el equipo se viene a Aguascalientes. Y me dice, quiero llevarte como auxiliar. En ese año 2003 me retiro y me titulo como técnico. Entonces me trae como auxiliar Raúl Arias y bueno, pues una experiencia nueva, ¿no? Para mí, pues ya de jugador a cuerpo técnico, pues ya son totalmente cosas diferentes, ¿no? Sí. Y ya bueno, Raúl me trajo como auxiliar, pero me empieza a decir, pues agarra a los porteros y ahí se empezó a desviar todo. Sí. Pero bueno, pues la transición, pues, digo, en sí fue para que ganara las elecciones el gobernador, ¿no? Luis Armando Reynoso. Esa era la bomba, traer a Necaxa para que pues, la gente votara más, ¿no? Y bueno, y así fue. Nosotros veníamos, todavía no estaba electo y, bueno, más bien estaba electo, pero no estaba ya posicionado, ¿no? Entonces veníamos y hacíamos cosas con él, salíamos en fotos, el club, haciendo el club, la primera piedra, o sea, ya haciendo labor, ¿no? de ese aspecto. Pero pues fue pues de jugar en un estadio como el Azteca, a venir y bueno, se hizo el estadio en un año. Sí. Se quitó el estadio viejo y se hizo ahí el estadio nuevo. Entonces, pues para nosotros el cambio, pues sí fue difícil porque pues no teníamos ni canchas para entrenar, no teníamos pues el club, o sea, en sí el club ahorita pues está precioso, o sea, está bien bonito, pero cuando llegamos, o sea, no teníamos canchas, no teníamos gimnasio, no teníamos nada, entonces nos tuvimos que ir a ver dónde nos vamos a entrenar y bueno, en ese aspecto fue muy difícil, pero bueno, pues fue poco a poco y bueno, pues ya el equipo, pues ya se hizo el estadio, se puso una cancha ya en el club y entonces ya entrenábamos ahí y bueno, ya poco a poco se fue mejorando, ¿no? Pero sí al principio sí nos costó ese trayecto. ¿Y qué consejo les da a los niños y jóvenes que son porteros y quieren trascender a nivel nacional e internacional? Pues bueno, primero es que les guste, que sean disciplinados, que sean, hoy en día pues ya la estatura pues tiene que ser ya fundamental. Ya no hay los Conejos Pérez, los Jorge Campos, ya, pues ya todos son ya de 1.80 para arriba, ¿no? Entonces es elemental, hoy en día ya es elemental. Si queremos tener porteros para llevarlos al extranjero, tienen que tener, por ejemplo, Memo Ochoa mide 1.84 por ahí, se fue a Europa y se le complicó. ¿Por qué? Porque allá miden 1.90, 2 metros, entonces se le complicó.
Entonces, si queremos llevar y exportar porteros, tenemos que tener estaturas de 1,86, 1,87, 1,80, 1,90, si queremos llevar a Europa, ¿no? Es muy complicado porque México no somos así de gente alta. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que tengo una academia, estamos viendo ese gran problema, ¿no? Que la gente que nos llega son puros chaparritos, o sea, y la verdad que para formar, primero pues ahorita estamos entrenando un chavito, pero no es de aquí, es de Pénjamo, Guanajuato. Tiene 16 años y mide casi 1,85. Entonces lo estamos entrenando para proyectarlo a otro nivel, ¿no? Sí. Pero pues tiene que venir de fuera, porque aquí en Aguascalientes la gente es muy bajita. Entonces ese problema estamos viendo aquí en Aguascalientes. ¿Y qué consejo le da a los padres de familia que sus hijos quieren, pues que sea portero y que quieran trascender también? Pues sí, pues sobre todo el apoyo, ¿no? El apoyo es fundamental, pero también no meterse mucho, porque hay veces que el hijo no quiere y el papá es el que quiere. Entonces lo obliga, y ya cuando lo estás obligando, pues ya no funciona. Entonces, cuando el hijo quiere, ahí sí el papá tiene que darle todo, ¿no? Por ejemplo, el chavo que tenemos de Pénjamo, el chavo tiene con las cualidades, tiene con qué pelear, y el papá pues, está haciendo lo imposible porque haga su sueño, ¿no? Ese es el apoyo. No cuando uno como papá, que a lo mejor fue un jugador frustrado y que no pudo jugar en primera división, no, ahora mi hijo tiene que ser esto, entonces yo lo obligo. A lo mejor el chavito ni quiere. Entonces, pues ¿para qué, no? Entonces sí, es una profesión, un puesto muy importante y muy decisivo en el fútbol mexicano. En el ser portero, pues puede ser villano, el villano o el héroe. Entonces es muy no demandante, es muy complicado, ¿no? Pero al final, pues yo jugué 21 años a nivel activo, y si me muero y vuelvo a nacer, yo quiero ser portero otra vez. Me gusta. Sí, muy bien, profesor Navarro. Y para terminar, actualmente, platíquenos de su academia, qué es sus actividades profesionales, por favor, y de familia también, si gusta comentar de su maravillosa familia. Sí, no, gracias. Bueno, pues mi familia está constituida por mi esposa, Cari, que ya tenemos 34 años de casados, que luego se me va la onda. Tenemos a mi hijo Dylan, ya de 31 años, que también le gusta esto de la portería. Él también es entrenador de porteros. Y mi hija Allison, que es kinesióloga. Entonces, pues ahí mi nietecita que viene con nosotros, también apoyándonos ahí. Y bueno, pues el apoyo, ¿no? Siempre el apoyo siempre ha sido muy bueno de parte de todos ellos para mí, ¿no? Entonces, pues, también eso, sin apoyo en la familia no puedes crecer. Entonces, el apoyo es fundamental, ¿no? Y bueno, pues la academia, yo salí de Santos hace 4 años y quería recuperar a mi familia porque yo estuve casi 13, 14 años fuera del entorno de la familia. O sea, yo era el que salía, yo era el que me iba pues, a todos lados, ¿no? Y la familia pues, se quedó aquí en Aguascalientes. Entonces, pues ya llegó el momento de recuperarla, ¿no? De tantos años perdidos, pues estar con ellos, estar conviviendo con mis hijos, con mi nietecita, con mi esposa. Pues la verdad que ha sido fabuloso, ¿no? Estos 4 años. Y dijimos ahora, pues vamos a poner algo, ¿no? Una academia,
porque siempre me preguntaban, y profe, ¿por qué no pone una academia? ¿Y por qué no pone una academia? Sí. Y bueno, pues ya se nos hizo, ¿no? Se nos hizo la academia. Tenemos 2 meses, acabamos de empezar, tenemos ahorita 17 porteros ahí entrenándolos. Estamos ahorita, la ubicación, estamos en las Canchas Azules, ahí en San Ignacio, pero bueno, ahí acabamos el compromiso y nos vamos al Colegio Alemán. Ahí en el Colegio Alemán, a partir de este lunes, se van a empezar las clases de 5:30 a 7. Y ahí pues están abiertas las inscripciones. Y bueno, pues estamos formando, tengo pues un cuerpo técnico que armamos con Cristian, con el gato, que bueno es Cristian, con Charlie y con mi hijo Dylan. Somos 4 que estamos ahí al pendiente de la academia. Si yo falto, nunca se van a quedar sin entrenar, ¿no? Sí. Entonces, nos ha dado resultado y bueno, pues tenemos a muchos chiquitos de diferentes edades, ¿no? Entonces están abiertas las inscripciones. Este nuevo año pues va a ser con muchas sorpresas y mucha dedicación para que salgan, no tanto futbolistas profesionales, ¿no? Sino lo que yo comento también, la disciplina, el querer estar, el sacarlos a veces de las calles, ¿no? Pues de las drogas, de eso. Entonces, pues es otra visión que tenemos. Por ejemplo, tengo una niña que pues en su escuela, por ser titular en el fútbol, pues se ganó, no sé si el 80% de la beca o la beca completa. Entonces también por ahí vamos, entonces sacando cosas buenas, y la academia pues somos especialistas en eso. Nos hemos dado cuenta que aquí en Aguascalientes pues está la de Monterrey, Pumas, Cruz Azul, Chivas, Necaxa, Atlas, y curiosamente tienen entrenadores de porteros, pero tienen entrenadores de porteros o muy jóvenes, o que no son ni porteros, ni que fueron porteros, y nomás se dedican a aventar balones. Nosotros le decimos avientabalones, porque no son ni porteros, o sea, nada más los pusieron ahí, tú eres el entrenador de porteros, sí, en todas esas escuelitas, digo, no hay un entrenador de porteros, por ejemplo, estoy hablando, no quiero meterme en el ego, ¿no? Pero sí especialista en el área que se requiere. 41 años dedicándome a esto, ¿no? Entonces, no hay nadie. Entonces, hay porteritos que tenemos del Canal, de Aguinaga, o sea, que se están viniendo porque ven la diferencia, ¿no? Ven la diferencia de un entrenamiento de porteros como se debe. Siempre estar corrigiendo, y no nada más aventándole balones. Y no corrigen el caer, el perfilarse, lo que se involucra en el portero, ¿no? No les enseñan eso. Aparte tienen 20 porteros. Por ejemplo, voy a hablar ahorita que estuvimos ahí con cracks, ahí, pues ahí en las Canchas Azules, y pues yo conozco a Braulio, conozco a Fito, conozco a Mikey, y platicando, y tienen 20 porteros, y Ponchito, que también es mi amigo, pues los entrena, ¿no? Pero entrenar 20 porteros en 1 hora es imposible. O sea, nosotros nos dedicamos, somos cuatro entrenadores de porteros, para, si son chiquitos, los agarra un profesor. Si son medianos, pues ya son más grandes, pues los agarro yo. Entonces, tenemos ahí cómo trabajarlos y qué metodologías también a diferentes edades. Entonces los trabajamos bien, como se debe, y siempre corrigiéndolos. Cuando tienes 20 no los puedes corregir. Se pasa el tiempo, corrigiendo uno se pasa el tiempo, y de aquí que el 20avo agarra, le toca, pues ya no, ya se pasaron la hora, ¿no? Sí. Entonces, acá tenemos 1:30 y trabajándolos a full. Así es la Academia Nicolás Navarro Gaticos,
Estamos en el colegio alemán. Sería de cuestión de todos los porteros que ha entrenado, profesor. Sí, de favor ahí para terminar con esa, de favor. La verdad me han tocado con los mejores. Y a nivel nacional, digo, bueno, me tocó entrenar, bueno, pues Chuy Corona, Memo Ochoa, Talavera, Moy Muñoz, Osvaldo Sánchez, ¿quién más? Así de los top. Ya viéndome un poquito más para atrás, a Adrián Martínez, ¿a quién más? A Jonathan Orozco, a Iván Vázquez, Carlitos Acevedo. O sea, pues me tocó la mayoría, la verdad, entrenarlos y digo, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero a mí el que me encantaba ver y cómo trabajaba era Talavera. ¿Talavera? ¿Por qué, profesor? Era hasta obsesionado en la perfección, en el esto, llegaba, bueno, Chuy Corona también, o sea, Memo también, ¿no? O sea, no digo que no entrenaba, no, también, o sea, todos muy profesionales. Pero yo al que veía a Talavera nunca lo veía rendirse, nunca lo veía, pues, o sea, que llegara, no, pues hoy, híjole, ahora no, ¿sabe qué, profe? Pues hoy no, me voy a estar ahí viendo, no, él siempre atento. Había porteros y, oiga, profe, ¿sabe que me duele la rodilla y que esto y que el otro? No, pues vete a terapia, vete. Pero digo, son porteros con Carlitos Acevedo y fue una experiencia muy padre porque lo sacamos de fuerzas básicas, ¿no? Nosotros lo debutamos, entonces teníamos un proyecto muy padre con él, llegar a selección, ser mejor pero desgraciadamente, bueno, nosotros salimos de Santos y viene Santos en picada, ¿no? Y en picada pues se lo llevan a Carlitos también. Entonces sacamos a Polito Holguín, que está el segundo portero de Santos también lo sacamos. Entonces a Iván Vázquez, a Necaxa, digo, a muchos, ¿no? Con el Monstruo Álvarez también. O sea, hay veces que digo, a lo mejor me faltan algunos porteros, ¿no? Otro también que estaba bueno, es que no quiero. Hay muchos que de repente no me acuerdo y no quiero pecar de que no me acuerdo, pero digo, hay más porteros que entrené, ¿no? Entonces, es una lista muy grande, que de todos ellos he aprendido yo también. Y por eso pues, es una carrera que tuve de 41 años, ¿no? 21 años con activo y 20 años como entrenador de porteros con diferentes cuerpos técnicos, ¿no? Extranjeros, me tocó con el Turco Mohamed, me tocó con Guille Almada, con Saporiti, con Aníbal Ruiz, o sea, con gente que me ayudó a crecer, ¿no? Sí. Y el que me dejó más marcado pues fue Manolo Lapuente, ¿no? Paz descanse. Él me dejó muy marcado por todo lo que sabe, ¿no? Con Víctor Manuel Bucetich también. ¿Qué pasó? Hola. Ahí está, nada más hay que saludarlo, ahí está presente. Nos cuida. Y y pues muchos técnicos, ¿no? Que siempre uno hay que absorber las cosas buenas, las malas, bueno, pues no las desechamos. Pero sí, agarrar las buenas, ¿no? Con Chepo de la Torre también aprendí mucho, con Chava Reyes, con el Flaco Tena. No, o sea, he tenido cantidad de entrenadores que he aprendido y porteros pues también, ¿no? Casi con la mayoría. Y ahorita ya de los nuevos pues ya no me tocó.
Y para mandar mayor número de jugadores al extranjero, porque ha ido varios jugadores, porteros. Generalmente se van en otras posiciones, defensas, medios, delanteros, pero porteros son menos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues prácticamente nada más es uno, Ochoa. Nadie más, o sea, nadie no sé si, yo de Talavera yo sabía que él quería, pero hay veces que el club no los deja. O sea, también tiene que haber una ¿cómo puedo decir? Pues una plática entre directivos y jugador, ¿no? Representantes, que luego también se mete mucho el representante, que los quiere llevar, pero a lo mejor el club pide mucho dinero y pues para un portero pedir mucho dinero. Y es más complicado llevarlo porque a lo mejor necesita ser comunitario para ser titular, ¿no? Entonces se les complica, o sea, se les complica y bueno, pues y no tenemos las tallas que comentábamos hace rato, ¿no? Que nos falta tener más estatura, ¿no? Que sí las hay, si las buscas, por ejemplo, Guadalajara, por acá por Sonora, por Culiacán, por allá hay gente alta, en el norte hay gente alta, entonces sí la tenemos, nada más que hay que captarlas. Okay. Muy bien, profesor Navarro, pues muchísimas gracias por esa entrevista, ¿verdad? Y felicidades por esos. Gracias. No, Por eso- hombre, por gracias, eso- gracias por todo. por esa gran experiencia. Por todo, te lo estimo mucho. Gracias. Usted y a su familia. Gracias. ¿Eh?